Iglesia, buenos días. Iglesia presente, iglesia que nos sigue a través de este canal. Sean todos bienvenidos, bendecidos. Si hay alguien nuevo, por favor, siéntase como en su casa. Le abrazamos, le damos la bienvenida y le damos muchas gracias al Señor por su presencia en este lugar. Vamos a darle gracias al Señor por estas ofrendas que hoy ponemos en su altar. Y bendecimos el trabajo de nuestras manos. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú ya nos diste, Señor, y hoy traemos lo que te corresponde, bendito Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pregunto a los presentes y allí ustedes que traspasan las fronteras, que podemos comunicarnos. La tecnología es buena, si la sabemos utilizar. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Bien? ¿No todos muy bien? Bueno, les cuento, ahí vamos, sí. Les cuento que a pesar de todo, excelente vamos, ¿no? Y vamos a verlo a través de la palabra del Señor como corresponde. Hoy, si pudiéramos hacer un balance como corresponde, de los primeros 6 meses, un balance semestral de cómo van las cosas, y me dirijo a cómo hemos podido desarrollar nuestra vida, nuestro trabajo como miembros de esta congregación, tendríamos que hoy hacer un corte. El tiempo pasa muy rápido. ¿Estamos de acuerdo que el tiempo, dicen que el tiempo vuela? Y alguien por allá en alguna oportunidad me dijo, a medida que usted va cumpliendo más años, el tiempo se le va pasando más rápido. Y yo digo, amén. Porque antes llegaba uno y decía, bueno, ya llegó el 1 de enero, mire todo lo que falta para Semana Santa. Y resulta que ahora llega uno y dice, ya es miércoles, que llaman de ceniza y ya llegó la Semana Santa. Y entonces espera la prima, para benditos Dios los que pagan, ganan prima. Entonces ya llegó el pago de la prima y ya estamos pensando que dentro de 6 meses, Dios mediante, ¿qué es? ¿Qué fecha es? 25 de diciembre. Y ya, listo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hemos venido desarrollando como iglesia? Tenemos aquí unas bolsas que contienen algo bien importante. Lo entregamos a las personas que nos visitan por primera vez. Allá a ustedes también les llegará. Y dice que hay leche y qué, y miel. Bueno, pues leche y miel, pues la miel es muy sabrosa. Yo le agregaría que no es apta para diabéticos, pero es deliciosa. Y entre más se la prohíben a uno, más la consume. Todo lo prohibido más se consume, ¿cierto? Todo lo prohibido, redes sociales y demás, eso es lo más consultado que hay. Pero bueno, estamos hablando es de leche y miel. Pero algo más importante, porque esto ya es algo material para bendecir, como herramienta para que puedan otras personas conocer más acerca de lo que es la palabra de Dios, la vida cristiana, es un buen comienzo. Tiene que ver con algo que hemos venido aquí insistiendo. Cada predicación, cada oportunidad, encuentro con Dios y demás, dice que es viviendo ¿cómo? Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y de pronto, hermanos, tengo que decirlo, puede presentarse como un eslogan, viviendo en el Espíritu para el año 2023. Pero yo sí quisiera que recordáramos, porque sé que unos y otros, no importando el tiempo que nos congreguemos, que hayamos recibido al Señor, sea aquí, sea en otra parte, sea en otro país, otra ciudad, en otras instancias, hemos escuchado hablar, y eso sí que nos lo recuerda cada año, el aspecto cinematográfico tiene que ver con un hombre muy particular, que se llama Moisés. Moisés, sabemos, lo conocemos por aquello,
Algo bien importante también, los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de Moisés o cuando hablamos de los 10 mandamientos, Moisés o 10 mandamientos Moisés o Moisés 10 mandamientos, ahí estamos. Pero hoy el Señor quiere hablarnos de algo bien importante, hermano. Una reflexión que yo quiero que cada uno le demos el carácter personal. Al primero que le toca darle ese carácter con toda consideración es a mí. Y yo quiero tomarlo. Y los invito a que lo tomemos. Porque al médico podemos ir una vez y decimos, bueno, ya, pero hay que ir periódicamente, ¿verdad? Por aquello de los triglicéridos, por aquello de los sartán, por aquello de esto, lo otro, debemos hacernos un mantenimiento. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace la palabra del Señor cada vez que la estudiamos, cada vez que la compartimos? Nada más, si se me lo permiten coloquialmente, es mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? No importa el kilometraje, solamente lo necesitamos. Yo los voy a invitar a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 3, por favor, siguen conmigo. Y vamos hoy a meditar acerca de usa tu mano. A ver, la mano, yo soy diestro, otros son zurdos, llaman, bueno, también, pero usa tu mano. No podemos, exactamente, los que utilizamos una mano no nos queda como difícil. Ahora, hay unos que llaman ambidiestros porque lo pueden hacer, chévere. Pero lo importante es que vamos a usar la mano. Y dice el capítulo 3, el libro del Éxodo, esta versión Reina Valera que yo tengo aquí dice llamamiento de Moisés. Y dice a la letra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? A Horeb, monte de Dios. Aquí hay una circunstancia, aquí primero que todo hay una circunstancia geográfica. Ubiquémonos en un desierto llano, lo tenemos más o menos visualizado. Aquí en nuestro entorno pues está más que todo el desierto de La Guajira, como para tener una idea más cercana. Dichosos los que hayan podido ir a otros puntos geográficos. Y dice que Moisés estaba apacentando las ovejas. En el desierto iba ¿a dónde? Al monte, ¿no? Entonces, estamos en la altiplanicie bogotana y vamos a ir a Monserrate. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en una altiplanicie y subimos. Muchas personas lo hacen por ejercicio, otras respetablemente lo hacen por otros motivos, pero entonces hay que escalar, hay que subir. ¿Qué hace Moisés acá? El capítulo 2, que no nos lo vamos ahorita a revisar, habla, y lo hago de una manera muy sucinta, muy rápida, habla de una situación muy particular de Moisés, habla de que el hombre era un hombre entregado, tuvo dificultades y demás, pero el Señor, de aquí en adelante hasta cuando terminemos esta reflexión, nos va a hablar no de un Moisés como estaba en el capítulo 2, sino a partir de este momento de un libertador. ¿Un qué? Un libertador. ¿Y qué habla de Moisés? Está diciendo que él está también haciendo su trabajo, era un hombre ocupado y llegaron unas muchachas y entonces llegaron lo que nunca ha dejado de faltar, unos hombres y no les permitieron beber agua, y Moisés, que tenía su temperamento y que era una persona con decisión, llegó y sacó la cara por las muchachas y quedaron muy agradecidas y tomaron agua, y en premio a eso llegó el suegro después y le entregó una muchacha que se llama Séfora y se la dio por esposa. De paso, para quienes están en otras latitudes donde todo parece normal, el Señor, su palabra hoy nos ratifica que la unión que Él quiere para la humanidad es hombre y mujer. Con todo respeto lo digo, pero tengo que recalcarlo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, y entonces llega aquí este momento y ya después de que Moisés sube, escala al monte Horeb, dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza ¿qué? No se consumía. Bueno,
podríamos decir en términos materiales, que cuando algo no, el fuego no se consume, o la leña está verde, o puede pasar algo. Pero aquí hay algo bien importante, y es que la zarza seguía ardiendo, pero no se consumía. Llevándolo a los propósitos de Dios, al contexto bíblico, la zarza ardiendo no quiere decir otra cosa diferente, sino a la vida eterna. La vida eterna está en Dios y no la paga nada, porque Él es el que decide cómo permanece en este aspecto la zarza. Eso es sinónimo, es prototipo de vida eterna. Pues, ¿qué puede esperar una persona que está pastoreando unas ovejas, que está tranquilo y tiene un momento en que ocurre un fenómeno, si se quiere? ¿Qué puede hacer una persona? Pues mire lo que hace Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Era un hombre que aquí nos da a entender, investigaba, era un hombre que miraba con detalle las cosas, no la dejó pasar desapercibida, porque es fácil entender que para él era un evento totalmente nuevo y además, si se quiere, exótico. De hecho lo es. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Aquí démonos cuenta que esta versión, y es la presencia del Señor, se presenta como Jehová, pero después él mismo dice, se presenta como ¿qué? Como Dios, que es lo mismo. Hay veces se presenta Dios y no lo entendemos. Como no lo entendemos de una manera, venga, les hablo en otra manera, ¿verdad? No es el caso, y por favor me lo entienden bien, a los franciscos, ¿cómo les dicen? Pacho. Entonces me presento como Pacho o me presento como, pero es lo mismo, pero no es el caso, por favor entiéndaseme bien, lo hago a manera de ilustración. Entonces dice, iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. ¿Qué quiere? En otra versión dice, aquí me tienes. Y yo hago una pregunta en este momento. Si estuviéramos escribiendo una nueva versión de la Biblia aquí entre todos, ¿cuál sería la palabra para reemplazar heme aquí? ¿Cómo diríamos hoy en día los cristianos? Aquí estamos o aquí estoy. Pero una más simple se me ocurre a mí, que en el momento que dijera el Señor, Osvaldo, Osvaldo, yo dijera, amén, diría yo en este momento, ¿cierto? Pero aquí hay una connotación más fuerte. Cuando yo puedo decir amén, cuando yo digo, heme aquí, si lo quiero ver de una manera más fuerte, es un compromiso que yo estoy adquiriendo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo digo, heme aquí, cuando yo digo amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí con el Señor? ¿Estoy adquiriendo un compromiso? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Sí. Y ya el resto, pues como todo es personal, ¿lo cumplimos? Buena respuesta. Muchas veces decimos, comienzo de año, por ejemplo, tenemos esto para hacer en este año. Y amén. Y resulta que cuando vamos a ver, no amén. Moisés, a pesar de las dificultades que tuvo, todo el trabajo arduo que el Señor le dio, hasta último momento dijo, heme aquí. Y aquí viene un cuestionamiento que nos hacemos de pronto de manera individual o a manera de familia. ¿Cuántas personas en las iglesias donde hemos estado, donde el Señor, por nuestro trabajo ministerial o por cuestiones geográficas, de desplazamiento, de más traspasando las fronteras, hemos visto que nos acompañan y después no? Bueno, hay situaciones que ya no nos podemos volver a ver tan cerca porque nos fuimos, nos tocó irnos por muchas circunstancias. Pero ¿cuántos de los que estuvieron con nosotros y sale uno y ya se los encuentra en otra situación? ¿Por qué? Por una u otra razón, y son muy respetables y personales. Esto no se trata de hacer ningún juicio,
El único que hace juicios es el Señor. Pero sí hay cuestionamientos. De manera, hermanos, que inicialmente eh, eh, esto nos sirve de ejemplo, esto nos sirve de reflexión para que cuando digamos, heme aquí, que es lo mejor, lo cumplamos. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, es bueno también tener talante para eso. Versículo 5 dice, dijo, mire lo que dice el Señor. Muchos creemos y de forma coloquial emplean y escucha uno palabras, no de grueso calibre ni mucho menos, pero que no son las adecuadas. Nosotros podemos ser hijos del Rey, podemos ser, Dios es un Dios de misericordia, sí, es un Dios que todo lo puede, pero no somos iguales a Dios, ni como es Él, ni para el trato que Él merece, ¿no? Muchos dicen, no, mi Diosito es bueno conmigo, ese man es bueno. ¿Cuál man? Perdóneme. El Señor es el Señor y es el Rey de Reyes. Eso no, podemos estar junticos, pero ¿qué? No revueltos. Y aquí lo dice el Señor. ¿Con quién? ¿Con un extraño? No, lo está diciendo con Moisés. Ya lo tenía identificado. Lo está llamando por su nombre. El Señor nos tiene ya identificados. Nos llama por nuestro nombre. Nos dice Camilo, nos dice Jenny, nos dice de mí, como nosotros somos. Nosotros no somos extraños para Dios. Nosotros no somos lo que somos. Nosotros no somos lo que somos por accidente. Nosotros ya estamos escritos en el libro de la vida. Aquí lo está diciendo el Señor. Y lo dice como Jehová dijo, no me entendió de pronto Moisés, se lo voy a decir como Dios. Entonces, más universal la palabra, pero una sola, un solo Dios. ¿Y qué le dice? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, ¿qué es? Tierra santa es. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, somos sus hijos y Él nos ha redimido por misericordia. Y hace un rato lo cantamos, ¿verdad? Porque allí el Señor mandó a Jesucristo. ¿Por quién? Por mí, por misericordia. Pero ¿qué quiere decirle a Moisés? No nos está diciendo la Escritura y es una realidad. Esta es la verdad. No nos está diciendo que Moisés era un hombre malo. No, le está diciendo, ¿sabes qué? Y permítame decirlo coloquialmente, de una manera coloquial le está diciendo, algo tienes, quítate el calzado porque esto es tierra santa. Cuando nos acercamos al Señor, tenemos que revisar si yo estoy en las mismas condiciones para hablar a quien no conoce pecado, a quien es perfecto. ¿Por qué? Porque es que el Señor da de sí para que nosotros seamos perfectos. Y aquí, en este punto de la historia de Moisés, entonces estamos hablando ya de ¿qué? ¿Qué dice allí, perdón? Moisés empieza a vivir en el Espíritu. Moisés puede hacer un dibujo y decir, se me apareció el Señor y tenía el cabello blanco, o lo tenía el cabello rubio, y tenía los ojos verdes, o tenía los ojos... No, estaba iniciando Moisés una relación íntima, personal con Dios, viviendo en el Espíritu de Dios, porque aquí no nos dice que el Señor se le presentó con túnica o demás. Están hablando el Espíritu de Dios a Moisés, y entonces Moisés empieza a vivir en el Espíritu. Y empieza a vivir en el Espíritu en el momento en que también le dice, límpiate. ¿Qué quería el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Que nos presentemos limpios delante de Él. Que este calzado que pisamos, que recogemos, algo que no es agradable a Dios, nos lo quitemos. ¿Y qué traduce eso también? Que Dios nos quiere perfectos. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es que perfecto. Aquí en el Nuevo Testamento es la reedición, lo que estamos hablando aquí, y no somos perfectos, pero Dios quiere que seamos perfectos. Bueno, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Yo creo que esta reflexión personal como seres humanos nos toca. Y creo que difícilmente puede decir alguien, a mí no me ha pasado. Y creo que cuando cometemos errores decimos, yo no tengo cara para presentarme delante de tal persona o delante, ¿cierto? Porque siente uno vergüenza. ¿Qué estaría pensando Moisés? Cuando ya está confirmando que es el Dios de sus ancestros, de sus antepasados. Y de paso, qué bueno que podamos nosotros también escribir la historia, decir, tengo hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, tercera y cuarta generación. Aquí se le está diciendo el Señor, usted viene, nada más y nada menos que de Abraham, de Isaac, de Jacob. Con estas ideologías que se vienen propagando, ¿ustedes creen que alguien ahora pueda decir eso? No, habla uno con muchos jóvenes y dicen, no, pero hijos, con todo lo que se está viendo, ¿eso para qué, hijos? Eso, con todo esto que se está viendo. Y es que la maldad es del siglo XXI, de años. Y Dios sigue siendo el Dios de la humanidad, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés. Él sigue siendo, porque Él es soberano. Qué bueno tener hijos, qué bueno tener nietos, y qué bueno sería tener bisnietos y de pronto hasta tataranietos. Delicioso. Yo pregunto, ¿quiénes se ocupan de los ancianos cuando llega la edad de tener cuidado? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? Si no hay hijos, ¿cómo será el fin de la humanidad? Si donde hay familias numerosas, hay veces escasea el factor humano para una atención. Es triste, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos felices desde el momento en que nacemos hasta cuando nos vayamos a su presencia. Entonces dice el versículo 7, dijo luego Jehová, vienen, he visto la aflicción que ha visto el Señor, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Egipto, lo sabemos, es sinónimo de esclavitud, no es una buena vida. Y entonces le dice, he oído su clamor a causa de sus exactores. Estos exactores, para traerlo al contexto, en el vocabulario actual, son los que cobran los impuestos, los que reprimen y demás. Son los que los tienen oprimidos, y esta versión utiliza esta palabra. Pues he conocido sus angustias. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Muchas veces pensamos que el Señor no escucha. ¿O no? Sí, digamos, no, llevo orando tanto tiempo y no. El Señor escucha, pero escucha con clamor. Clamor va más allá de orar. Y con todo respeto, va más allá de rezar. Es clamar. ¿Qué es clamar? De pronto antes de los alimentos, gracias Señor por los alimentos, de pronto cada 8 días. Mire, la iglesia tiene, y lo van a ver al final, tenemos aquí ayunos el último sábado de cada mes, tenemos todos los sábados intercesión, tenemos grupos de conexión familiar, 2 servicios, unos teléfonos que están dispuestos, porque hay que clamarle a Dios. Aquí no está diciendo el Señor, no, yo oí que ustedes dijeron que no, están clamando. El clamor va más allá de lo que es una simple oración. ¿Y qué hace el Señor? Dice, y he descendido. Cuando yo clamo al Señor, Dios desciende. Aquí está descendiendo en medio de una zarza y se le presenta a Moisés. ¿Pero por qué? Porque Moisés está viviendo en el Espíritu. Yo necesito interiorizar con Dios para conocer el Espíritu de Dios. Necesito relacionarme con Dios para conocer el Espíritu de Dios. Y dice el Señor, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Otra vez está hablando aquí de la esclavitud y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
Dios promete, Dios conoce nuestras angustias y entonces dice, los voy a sacar a la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Es una tierra diferente a la esclavitud. Pero no nos podemos conformar con que esto pase así. Dirán todos, muy chévere, si eso es hablar con Dios y como es. No, Dios dice, esfuérzate y qué, y sé valiente. Dios no nos manda a la guerra sin fusil, si me lo permiten, y nos ha dado las herramientas para hacerlo. Cuando el Señor está hablando aquí hoy, nos permite hablar de usa tu mano, está diciendo usa la herramienta que yo te doy. Obedece a la voz del Señor. Si yo tengo comunión con el Señor, si yo estoy unido en su espíritu, vivo en el espíritu, pues obviamente tendré las herramientas para poder reaccionar a. Hace 8 días, en su predicación, el pastor nos decía que tenemos que ser luz. Sí, claro, tenemos que brillar. ¿Qué espera la humanidad de nosotros? Mucha gente dice, yo no creo en eso, pero ustedes que van a una iglesia, ore por mí. ¿Sí lo dicen o no lo dicen? Y yo compartía con alguien y yo decía con optimismo, no somos tan malos desde que dicen, ore por mí. Pero también tenemos que brillar. Y para yo llevar, como es el propósito que tiene la iglesia, de llevar como herramienta, como un instrumento físico a las personas que están viviendo en Egipto, leche y miel, yo tengo que estar viviendo ¿en dónde? En el Espíritu. Yo no puedo llegar a ningún lado a debatir, a confrontar a las personas. La obra, ¿quién la hace? El Señor. Sencillamente tengo que ser un instrumento y tengo que dar crédito que yo verdaderamente soy y estoy convencido de lo que soy, de lo que creo. Y por eso digo, heme aquí. Por eso, es el compromiso que tenemos, no son solo palabras. Y entonces en esa medida podemos entrar a analizar rápidamente. ¿Cuándo debo usar mi mano? ¿Cuándo? No todas las veces. Levante la mano el que... No, todas las veces no puedo levantar la mano, porque el levantamiento de mano también es un compromiso, ¿verdad? Todo tiene su espacio, todo tiene su lugar, todo tiene su momento. En esa medida voy a pedirles que vayamos al capítulo 14 del libro del Éxodo, por favor, y miremos cuándo debo usar mi mano. Tenemos como referente, ya ustedes lo saben y lo hemos estado hablando, tenemos como referente ¿a quién? A Moisés. Pero vamos a mirar algo bien neurálgico que se le presenta a Moisés. Dice versículo 11, perdóneme, yo lo retomo desde el versículo 10, capítulo 14, y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, ¿y qué hicieron? Clamaron a Jehová. Tuvieron tiempo y convencimiento de que venía Faraón, y dice la Biblia que venía con 600 carruajes, venía. Imagínense en ese tiempo 600 carruajes, solamente para no hablar sino de ese ítem. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Versículo 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire, aquí ocurre una situación incoherente, porque claman al Señor que los sacara de allí, cuando el Señor está poniendo a Moisés para sacarlos de esa situación. Entonces ahí lo cuestionan. Le pedimos al Señor una cosa y cuando Él responde, entonces ya le salimos con otra cosa. No puede ser así. Aquí hay un hombre convencido de que está viviendo en el Espíritu. El Señor lo hubiera podido hacer y lo puede hacer, pero aquí se está presentando en el Espíritu y Moisés lo entiende perfectamente, tiene el convencimiento.
Y dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad como firmes. En la milicia, ¿no? Firmes, mi grado de que se tenga jerarquía. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los que los veréis. Tenía Moisés el convencimiento de que el enemigo nunca más lo podría ver, y ya la palabra del Señor nos va a mostrar de qué manera el Señor liquidó al enemigo. Versículo 14, Jehová peleará ¿por quién? Por vosotros, y vosotros estaréis como tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire, hermanos, la situación con el Señor no es si queremos. Él ordena. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué le está diciendo al que Él puso delante de él? Dígales que ¿qué? Que marchen. Claro, yo le pido a Dios por algo y tengo que hacer lo que Dios me ordena. Listo, no robe, tengo que no robar. Listo, no adultere, pues no adultero, porque es que eso es marchar con Dios. Versículo 16. Y tú, ese tú, ¿a quién se está refiriendo el Señor? ¿A quién? A Moisés. ¿Y tú qué hace? Extiende tu mano sobre el mar y qué, y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Divídelo. Hay una obra de ingeniería que está por los lados de Inglaterra que comunica a dos ciudades por dentro de las aguas. El primer ingeniero que hizo eso fue el Señor, y aquí le ordenó a Moisés cómo lo hiciera, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Moisés? ¿En qué momento puedo usar mi mano? ¿En qué momento tengo que usar mi mano? En el momento más álgido, en el momento que vienen esos carruajes, en el momento que viene la confrontación de ¿quiénes estaban cuestionando a Moisés? ¿El vecino? No, el mismo pueblo de Israel. Y tengan esto, hermano, siempre habrá alguien que nos cuestione. Siempre habrá alguien que quiera sembrar la duda, pero por encima de todo eso, tiene que haber alguien que es un convencido de que el Señor es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de hoy. Póngale el nombre que tú tienes. ¿En qué momento? ¿Cuándo debo usar mi mano? En el momento más álgido. ¿Ustedes qué creen? Que en ese momento cuando ven que vienen los carruajes, que viene el enemigo, que viene Faraón, que viene, pues es difícil. Pongámonos en una situación humana. Aquí no está hablando el Señor a ángeles, ni está rescatando ángeles, seres humanos. Y nosotros somos lo mismo. Y hay circunstancias bien difíciles. Pero mire lo que pasa aquí, que como muchos leen la palabra de Dios literal y no la contextualizan, y los que nos critican y los que nos cuestionan les gusta ser literales. Mire lo que viene aquí, versículo 17, tremendo. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, ¿para qué? Para que lo sigan. ¿Quién está diciendo? El Señor está diciendo, mire, haga esto, ¿verdad? Divida el mar y para que pasen, pero yo endureceré el corazón. O sea, serán más radicales los enemigos. Cuando estamos pasando por situaciones, se radicalizan. No digamos, no, es que esas no vienen solas. Hemos escuchado eso, ¿cierto? No, eso no viene solo todo el tiempo y se me juntó. Sí, se nos ha juntado. Y se puede presentar. Pero viene lo bueno. Dice, y yo, versículo 17, parte B, y yo me glorificaré ¿en quién? En Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería. Está diciendo el Señor, tengamos fe hasta lo último. Si el Señor promete algo, lo cumple. Y promete pelear por nosotros, aquí está la respuesta. Aquí está diciendo, yo me glorificaré en Faraón. ¿Qué está diciendo? Le destruiré todos sus caballos, todos sus carrotanques de guerra, todas sus bombas, todos sus ejércitos.
porque Él pelea por nosotros. Y hace algo bien importante el Señor. Y sabrán los egipcios que yo soy quién. ¿Que yo soy quién? ¿Estamos siguiendo? Que yo soy Jehová. Cuando me glorifiquen Faraón en sus carros, en su gente de a caballo. ¿Cuándo debo usar mi mano? En los momentos difíciles, en el momento más álgido. No podemos bajar la guardia. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Úsela, usa tu mano. Me está diciendo a mí, te está diciendo a ti. Usa tu mano. ¿Cuál es la mano aquí? Pues en el momento difícil, obedecer a Dios, clamar a Dios. Moisés, estoy seguro, no hubiera podido lograr esto si no hubiera clamado también al Señor, como buen líder, como creyente en Dios, como consciente y responsable de lo que Dios le estaba entregando, que no era cualquier batalla, tuvo que acompañarse de clamor, y el Señor lo dice aquí: ustedes me han clamado. Tenemos que clamarle al Señor. De hecho, a Moisés, dice el versículo 12, llegó el momento de debilidad, porque está hablando el Señor a seres humanos. Moisés, lo repito, lo sabemos, perdóneme, es un ser humano, y dice que en momentos de debilidad, quienes estaban al lado de él tenían que ponerle unas piedras para poder tener él levantado sus brazos, porque decae. Y yo pregunto, en momentos de debilidad, de angustia, de problemas, de situaciones difíciles, ¿tenemos fuerzas para...? No, en mi condición humana es difícil que yo pueda levantar mi mano, pero tengo que vivir en el Espíritu para poderle dar solución al problema. Si yo no vivo en el Espíritu, no voy a entender nunca a Dios. Y lo que es peor, muchos culpan a Dios. Y eso no es así. Ahora, ¿dónde debo usar mi mano? ¿Dónde la debo usar? Pues donde tiene que ser. La mano no la puedo usar para todo. La mano, perdóneme, no es la llave 916, que tampoco sirve para todo. No, va uno a un taller y llegan y el mecánico se varó el carro, se lleva una llave 916, un destornillador y un alicate, y con eso desvara el carro. La mano sirve para mucho, pero no es para todo. Ojo, no es para jugar ruleta a ver si me vuelvo rico. No es para en la aplicación del celular la pirámide para que me multiplique por 3. No es para eso, sino es para luchar, para solucionar problemas. Dice ahí mismo en el capítulo 14, del versículo 27 en adelante. Voy a retomarlo desde el 26, me perdonan que lo encontramos ahí en pantalla desde el 27. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano ¿sobre qué? Sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿No quedó ellos cuántos? Ni uno, dicen. No quedó ni uno. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Hicieron una autopista ahí, y a derecha y izquierda eran los muros, no los tocaban. Versículo 30. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde debemos usar nuestra mano? En medio de la tormenta. Aquí no está hablando literalmente la tormenta, pero cuando las olas del mar se levantan a 3 y 4 metros, eso para nosotros es una tormenta, inclusive de menos metros, creo yo, ¿no? Cuando hemos experimentado en alguna parte del mundo que el huracán viene, en la temporada de huracanes, cuando se levantan las olas y cuando viene todo este fenómeno, hermanos, eso es cosa seria. Cuando vienen los huracanes es cosa seria. ¿Pero qué está haciendo Moisés? Le dice el Señor que extendió su mano sobre el mar.
Tenemos que extender nuestra mano sobre la tormenta. Es más poderosa nuestra mano que la tormenta que tenemos al frente, está demostrado. Es una forma, pues, de hacerlo, una ilustración, pero sirve de ejemplo para nuestras vidas. Nos ahogamos, dicen, se arma una tormenta en un vaso de agua, decimos, ¿verdad? Y sí es un problema. Pero cuando el problema viene, cuando ya lo vimos, cuando es más álgido, cuando la tormenta crece, debemos usar nuestra mano. Debemos clamar a Dios. Es en medio de la tormenta, porque si nos ponemos en la realidad cuando nada pasa, pues sí tenemos por disciplina orarle al Señor, ¿verdad? Pero no tan contundentemente como en medio de la tormenta. Entonces, ¿cuándo debemos hacerlo? ¿En medio de qué? En medio de la tormenta. Y para ir cerrando, ¿cómo la usamos? Ya vimos en dónde, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Y en dónde? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo la usamos? Como Dios indica. Así es que debemos usarla, como Dios lo indica, no como yo quiera, es como Dios me diga. Y esto está en el capítulo 17 y por favor acompáñeme en los versículos del 1 al 7. ¿Agua de la qué? Agua de la roca. Bueno, dirán, bueno, pero agua de la roca. Eso es no, eso es absurdo. Los que nos critican tanto dirán, no, eso es carreta, ¿sí o no? Eso no puede ser así. Pero miremoslo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió, otra vez hay otra palabra aquí, ¿de dónde? Del desierto de Sin por sus jornadas. Los hijos de Israel pasamos por desiertos. No es un jardín de rosas por donde trasegamos en la vida. Pasamos por desierto. Desierto tiene muchas representaciones. ¿Por qué desierto? Esto no se trata de hacer un texto. ¿Por qué desierto hemos pasado? Cuando hay sequía, cuando hay necesidad, cuando hay desesperanza, cuando hay frustración, cuando viene la desgracia, ese es un desierto. Y el Señor está diciendo aquí, y habla de la palabra desierto para que lo tengamos en cuenta, y habla de la palabra clamor, y habla de la palabra angustia. Dice, partieron de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Imaginen en medio de un desierto que no tengamos agüita para beber. ¿Ah? Están hablando de que en Santa Marta ayer las temperaturas llegaron a 46 grados. Noticias. Eso que implica que el río que está ahí, que Santa Marta además tiene problemas de agua, el río se seca, los afluentes, claro, la evaporación, eso es un problema serio. Que Dios nos libre y oremos por eso. Y versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés otra vez y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, algunos dirán, Moisés se cree también un Dios. No, es que él está viviendo en el Espíritu y está obedeciendo al Señor. Entonces, él está cumpliendo una orden. Si hay algún decreto, no, conmigo no pelee. Si hay alguna directriz en la empresa, conmigo no pelee. Peleé con él, ¿cierto? ¿Por qué altercáis con Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir? Otra vez allá les está diciendo, más bien, ¿por qué no nos dejó allá en Egipto? Y aquí vuelve otra vez, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué? Me apedrearán. ¿Están bravos? ¿Quiénes? ¿Los vecinos de Moisés? El mismo pueblo de Israel con el que estaba luchando. Ya no los estaban persiguiendo. Él dijo, tranquilos que yo sé que el Señor responde. Y ya aquí otra vez nos va a matar. Oiga, muchas veces Dios hace las cosas y no se tienen en cuenta. Es
Incredulidad total. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? El Señor ya llega y hace la solución. Porque Él la tiene toda, dice. Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra sed, por eso nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros ganados. Bueno, versículo 4 dice, entonces, ¿qué hace Moisés? Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también, ¿en dónde? En tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Otra vez le está diciendo el Señor, toma la vara. ¿Qué nos dice el Señor? Tomemos la vara, usemos nuestra mano. ¿Dónde? ¿Cómo? Como Él indica. Si el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál vara debemos tomar? La vara del clamor. Y entonces, a renglón seguido dice el versículo 6, y he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Eso es lo que hace el Señor. Si yo lo hago como Dios me ordena, yo tengo la respuesta. Si yo clamo a Dios para que me responda, porque Él lo demanda, Él lo exige temprano, yo te buscaré en necesidad o angustia, no te dejaré ni te separaré. Pues si Dios me dice que lo haga así, Él responde. Si de pronto Moisés llega y dice, no, pero ¿qué va a salir? Porque le puede entrar la duda en medio de, mire este hombre en medio de tantas situaciones que se le enfrentó, de ver al mismo pueblo sublevándose contra él. ¿Ha podido en algún momento pensar, no, yo ya no insisto más, porque hemos leído solo 3 situaciones, pero fueron mucho más? Y entonces, ¿cómo? No, pues sencillamente hace. ¿Cómo debo hacerlo? Como Dios indica. Si Moisés no golpea la roca, que se hubiera presentado. Pero el propósito de Dios no es más que salvar a su pueblo, y también es más lo que Dios tiene. Es más lo que Dios tiene que lo que podemos imaginarnos. Porque el agua, para tantas personas, eso nos lleva a una cuestión elemental y lógica. Más que un vaso de agua era en abundancia. Porque Dios se presenta así. Ríos de abundancia. Todo lo de Dios es abundante. Leche y miel en abundancia está prometido. ¿Quién quiere que Dios hagamos? Que usemos ¿qué? Nuestra mano. ¿Quieren usar sus manos? ¿Queremos usar nuestra mano? ¿Tenemos alguna situación, algún problema? Dios no nos manda a la guerra sin fusil. El fusil para afrontar la guerra es: clamo a Dios que conoce mis angustias, pero tengo que usar la mano. ¿Dónde, cómo y cuándo? Y es como Él quiera, en las circunstancias en que Él así lo demande. Podemos ponernos de pie, podemos decirle: Señor, aquí está mi necesidad. Señor, levanta mi mano. Señor, dame fuerza. Señor, vengo a ti con esta necesidad. Bendito Padre Celestial. Señor, vengo afligido, vengo cuestionado. Bendito Dios, Señor, vengo tal vez sin un aliento, Padre Celestial. Señor, levanto mis manos a ti, Padre Celestial. Levanto mis manos por esta situación. Tú la sabes, Señor, porque tú estás ministrando a tu pueblo, como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Abraham, como en los tiempos de Jacob. Señor, tú tienes promesa para tu pueblo. Señor, derrama sobre esta congregación, sobre estas familias, sobre mi vida, sobre todos los que estamos aquí, Señor. Señor, manifestamos la necesidad de que podamos entender tu palabra, Señor. Que ante la necesidad, angustia, bendito Rey, ante la opresión, bendito Padre Celestial, tú nos permitas, Señor, antes que cualquier cosa, Padre Celestial, como familia, como persona, como país, Señor, necesitamos es de ti. Tú nos ordenas, Padre Celestial, que vayamos y seamos obedientes a lo que tú demandas.
Bendito Rey, te alabamos. Bendito Padre.